Presidente, 11 de la noche, estamos acostumbrados a sesionar hasta tan tarde, seguro tiene que ver con que arrancamos tarde, como decía el legislador Rins. Hace un rato recibí un mensaje de uno de mis hijos, me dice, che, ¿te falta mucho, pa? Digo, 44 hojas y algunos discursos más, pero en realidad la respuesta podría haber sido o debió haber sido, pasa que no lo quise aburrir. Me falta que me digan cómo van a sacar al 50% de los cordobeses de la pobreza, la verdad, no la mentira. Me falta que me digan cómo van a dejar de dejarnos librado al azar, que sea una cuestión de suerte, que te maten o no te maten cuando transitas por cualquiera de la calle, ya no de la capital, sino de cualquier localidad de las 427 que tiene la provincia de Córdoba. Me falta que me digan qué pasó con las 100.000 notebooks que empapelaron la provincia de Córdoba y compraron 2.000. Me falta que me digan qué van a hacer para darle vivienda a los más de 300.000 cordobeses o familias que están esperando su vivienda hace 20 años que gobiernan ustedes. Todo eso me falta para yo poder volver tranquilo a mi casa. Nos hace falta dejar de nublarlos con estas luces que tenemos acá y salir a la calle y reconocer, propios y extraños, que todos los indicadores en Córdoba están mal. Están peor que el año pasado, peor que en el 2019, y la receta sigue siendo la misma. Esto que tenemos hoy es lo mismo que nos mandaron el año pasado y es lo mismo que nos mandaron el anteaño pasado, y yo no estaba antes acá, la vio Liliana Olivero, y estoy seguro que fue lo mismo que le mandaron el anterior. El resultado, más pobres, menos educación, menos salud, más inseguridad, menos vivienda. Muchachos, algo están haciendo mal. No soy médico, usted, presidente, sí. Le siguen dando aspirina a un paciente que tiene una enfermedad que es mucho más que un resfrío o una gripe. Le siguen dando el mismo medicamento a una provincia que tiene todos sus indicadores en rojo. Por eso, seguramente hoy voy a llegar tarde a casa, presidente. Estamos tratando el paquete de leyes económicas que una vez más privilegia la obra pública, y esto, si yo lo digo así, va a decir, che, pero ¿cómo? ¿Qué te molesta? Está bueno que privilegien la obra pública. El problema es cuando lo que se privilegia es la obra pública prioritaria para un gobierno y no para los ciudadanos que estamos bajo la gestión de este gobierno. Es obra pública no prioritaria. No nos vamos a cansar de repetirlo. Este presupuesto, al igual que el del año pasado, privilegia la obra pública no prioritaria. Privilegia el marketing, privilegia el rédito electoral de corto plazo, mientras siguen desfinanciando aquellos bienes de carácter público que sí son prioritarios en una provincia que, como les decía recién, tiene 46% de los cordobeses bajo la línea de pobreza. En una provincia que está esperando respuesta para la educación, para el empleo, para la salud, para la vivienda, para las políticas sociales. Soluciones en serio. Me voy a extender un poco, presidente, pero son números, son datos. Y el dato lo están comprobando ahora los diputados nacionales de ustedes a nivel nacional, el dato mata el relato. El dato mata el relato. También es un clásico, presidente, que cada vez que nos envían el presupuesto se dibuje como que esta es una provincia viable desde el punto de vista financiero, cuando en realidad es absolutamente inconsistente, sobreendeudada de manera irresponsable por más de 2 décadas y con una voracidad fiscal única en su tipo, bajo la perversa lógica, no se ofendan, pero la verdad es que es así. Recaudo, me endeudo, gasto, gano elecciones y que la deuda la pague el gobierno que sigue.
Como todos los años, o como estos años por lo menos, hemos llevado a cabo con el equipo, pequeño equipo, pero muy buen equipo de asesores, y para ello nuestro reconocimiento, un estudio minucioso, profundo y detallado, fundamentalmente del presupuesto. Se refirió muy bien la legisladora Garade en lo que tiene que ver con el Código Tributario, y lo mismo han hecho también el legislador Rins y el legislador Dante Rossi. Son muchos los datos, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible, presidente. Hemos decidido destacar solamente algunos aspectos cruciales que nos permiten entender acabadamente los errores financieros, mala praxis, que llevan adelante y que forman parte de la ruinosa situación a los que nos han llevado los sucesivos gobiernos de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, repitiendo fórmulas, repitiendo medicamentos que ya han fracasado. Voy a destacar algunos aspectos problemáticos de este debate. Desde el punto de vista de la macroeconomía, lo han dicho, la parte me parece que le dijo el legislador Rins, también el legislador Rossi, las tres variables más importantes proyectadas por el Gobierno Nacional y por ustedes año tras año para el presupuesto que han tomado son el crecimiento económico, el tipo de cambio nominal y la inflación. Crecimiento económico, el tipo de cambio y la inflación. A pesar de los errores sistemáticos y deliberados en las proyecciones de esta variable macroeconómica, el gobierno de la provincia de Córdoba, ustedes, desde hace 20 años, elegidos por la gente, construye otra vez su presupuesto tomando las estimaciones del Gobierno Nacional que acabadamente ha quedado demostrado que fracasan año tras año. Y acá voy a abrir un paréntesis a través suyo, presidente, le voy a hablar al presidente de bloque. Me decía en la primera lectura, leo textual, abro comillas. Le quiero decir al legislador Cosar, yo, que estudie las leyes y que preste atención cuando vengan los miembros del Poder Ejecutivo Provincial. Yo intuyo que se debe referir él cuando vino a pasarnos el PowerPoint el ministro Giordano, el mismo que le había dado a la prensa 48 horas antes. Eso es una intuición mía, no lo dijo Fortuna. Sigo textual. Que preste atención cuando vengan los miembros del Poder Ejecutivo Provincial a explicar el presupuesto, porque tiene una confusión el legislador Cosar. Los parámetros nacionales los tenemos que tomar todas las jurisdicciones provinciales por ley, estemos o no estemos de acuerdo. Cierro comillas. En definitiva, me mandaba a estudiar, me mandaba a prestar atención el legislador Fortuna, no el legislador Fortuna. No soy yo el que quiere estudiar, al menos este tema. No es el bloque de Juntos, Unión Cívica Radical el que tiene que ir a estudiar. La ley de responsabilidad fiscal a la cual Córdoba adhirió en el año 2005 y que se modificó en el 2017, al igual que la mayoría de las provincias, tiene como objetivo homogeneizar las finanzas públicas provinciales. Pero si bien hay un acuerdo, una convención nacional a utilizar los indicadores macroeconómicos elaborados por el Gobierno Nacional, ni la ley ni el gobierno obligan a usar estimaciones falsas, erróneas. Somos un país federal y no hay ley, no hay gobierno, no hay signo político que nos pueda obligar a los cordobeses año tras año a tomar variables macroeconómicas que de antemano sabemos que están equivocadas. Porque cuando uno elabora un presupuesto sabiendo que de antemano las tres variables económicas que toma son falsas, lo que estamos tratando hoy es un presupuesto falso o cuanto mínimo alejado de la realidad. Y no estamos obligados a hacerlo. Si a eso le sumamos, presidente, que uno podría decir, no, hace 2 años llegaron, están acomodando, no han tenido tiempo de ir a plantear al Gobierno Nacional que hay que revisar las variables macro. Pero hace 20 años, presidente, hace 20 años. Hace 20 años que conocen perfectamente que las proyecciones de estas variables macro se estiman con grandes errores o desviaciones, y es su obligación, es la obligación de ustedes que están en el poder, realizar el cálculo con estimaciones correctas, con caramelo sugo, con lo que quiera el ministro Giordano, pero correctas. Tiene que realizar los cálculos con estimaciones correctas, porque si no, están basando el presupuesto en datos falsos, que de antemano saben que son falsos. Porque no es que los engañan como uno puede engañar por ahí a un chico, no, los de antemano saben. Por eso, le vuelvo a repetir, solo para los últimos 10 años, la variación en el tipo de cambio a fin de año fue en promedio un 33% más alta que la estimada en los presupuestos originales, y para los últimos 5, el error de estimación fue del 50%.
Lo mismo sucede con la proyección inflacionaria. En los últimos 10 años, las desviaciones entre el presupuesto original y el cierre del año se ubican en un promedio en un 12% superior y para los últimos 5 en un 17%. Es evidente que la metodología utilizada por el gobierno provincial para la proyección de estas variables no es la óptica, o al menos podría mejorar. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el verdadero motivo técnico para seguir utilizando variables macroeconómicas que de antemano sabemos que son falsas y que han venido fracasando por mucho, le han errado por mucho, al menos en los últimos 10 años? Probablemente, presidente, se trate de una maniobra para poder disponer de ingentes recursos que ingresan a la provincia y que quedan al margen de las proyecciones presupuestadas como consecuencia de una inflación absolutamente distante de la real. Es importante señalar también, como ya se señaló acá, que la estimación del crecimiento de la economía en torno al 4% real, un valor que difiere absolutamente de las proyecciones que realizan otros organismos. El banco, por ejemplo, el relevamiento de expectativas del Banco Central estima un crecimiento para el 2022 igual al 2,4% real, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe un 2,7%, y hay más datos, presidente, que después se los voy a acercar por escrito, porque voy por la página 5 y son 44. De la misma manera, presidente, el gobierno provincial estima un tipo de cambio para el 2022 igual a 131 pesos por dólar, una proyección que también se aleja de las proyectadas por otros organismos. Por ejemplo, el relevamiento de expectativas del Banco Central estima un tipo de cambio igual a 155 pesos, 131, 155, lo estamos agarrando por 24 mangos, ni más ni menos. Y el cálculo del tipo de cambio de convergencia que surge de la ratio entre la base monetaria y la reserva bruta del Banco Central ronda los 180 pesos por dólar. Un claro indicio de que se está presupuestando el ejercicio 2022 con un atraso cambiario mayor al que se debiera tener en cuenta. La evidencia empírica surge de observar las desviaciones en años anteriores, más la discrepancia en la opinión de organismos reconocidos, cuanto menos pone en duda la correcta proyección en la evolución del tipo de cambio y en los precios. El error de estimación en el tipo de cambio afecta el pago de obligaciones de deuda que enfrenta la provincia. Reiteradas veces se puso en evidencia la delicada situación financiera que tiene la provincia al sostener una elevada proporción de su deuda en dólares. Escuché varias veces que nos decían que algunos legisladores estaban ahí festejando que la provincia iba al default o que hacían fuerza para que vayamos al default, como si hubiese defaulteado la provincia, defaultea la parte que gobiernan ustedes y no la parte, digo, si defaulteaba la provincia nos defaulteábamos a todos. Nosotros lo que hacíamos era advertir las consecuencias de lo que podía pasar si Córdoba defaulteara. Córdoba finalmente no defaulteó, nosotros nos pone bien eso, pero Córdoba a su vez, por su reestructuración de deuda, se endeudó en 250 millones de dólares más, lo demostramos con números y hace un año que estamos esperando que alguien nos demuestre lo contrario. No defaulteamos, pero para no defaultear, prorrogamos la deuda, empieza a pagarse fundamentalmente a partir del 2023 e incrementamos en 250 millones de dólares la deuda que ya teníamos. A octubre del 2021... es decir, hace 2 meses, el 92% de la deuda provincial se encuentra en moneda extranjera, mientras que en octubre del 2020, es decir, un año para Tiki, era del 89%. 89% el año pasado, 92% este año, vamos que vamos, en cualquier momento llegamos al 100%. Si este tipo de cambio cierra el año 2022, como le estimó el relevamiento de expectativas del Banco Central, solo la parte de stock de la deuda en dólares aumentará 71.000 millones de pesos en comparación con el cierre proyectado por el gobierno provincial. Y el aumento del stock de la deuda en dólares se incrementa en un 55% interanual. Voy a un párrafo salteado, presidente. En cuanto al déficit fiscal, el gobierno de la provincia de Córdoba presentó un déficit financiero positivo igual a 10.000 millones de pesos para la administración pública no financiera. Dado este indicador positivo, nos llama la atención, nos preocupa, nos agravia, nos interpela, es decir, que los recursos tributarios presenten aumentos superiores a la inflación. Tenemos
un déficit financiero positivo igual a 10.000 millones de pesos. Sin embargo, ustedes le quieren ganar a la inflación. Quieren recaudar más que la inflación, pero no que la inflación mentirosa del 33%, que la inflación real que seguramente vamos a tener, que está por encima del 40%. Incluso para el caso de los recursos tributarios provinciales, el aumento es mayor a la inflación y al crecimiento económico proyectado al mismo tiempo. Estos se proyectan con un crecimiento igual al 8% real y un 44% nominal, donde ingresos brutos presenta un incremento del 7,8% real, el inmobiliario un 9% real, los sellos un 10,5% real y el impuesto automotor exhibe el 7% real, mientras que todos los ingresos propios, descontando la inflación, se muestran con incrementos mayores al crecimiento de la economía. Bien, presidente. Sigo. Voy a ir. Usted vio que cuando empecé, dije, nosotros que hubiésemos querido que nos presenten un presupuesto que hace hincapié en la educación. Le voy a decir con números por qué no prestan atención a lo que el mundo coincide que es la única salida que tenemos todos para adelante, la educación. Voy a seguir con la seguridad, voy a seguir con el gasto social, voy a seguir con el empleo y voy a seguir con la responsabilidad que tenemos como bloque de la oposición de fundamentar punto por punto y votar absolutamente en contra de este paquete económico que ha enviado el Poder Ejecutivo. Educación, presidente. El análisis de rubro y partida presupuestaria específica podemos empezar señalando que el gasto en educación y cultura evidencia una reducción presupuestaria a septiembre del 2021, que es la última ejecución que tenemos, sobre el presupuesto originalmente aprobado, 3.851 millones de pesos. Le sacaron plata a la educación. Le sacaron al presupuesto de educación a septiembre de este año 3.851 millones de pesos. La ejecución de esta finalidad y función en el año 2021 se ubica en torno al 65% para septiembre, mostrando una notable subejecución a septiembre de este año. Es decir, subejecutaron el gasto en educación en el medio de una tragedia educativa potenciada por la crisis sanitaria como nunca hemos visto en la República Argentina. Nunca jamás. En ese año, en este momento, le sacan recursos al presupuesto de educación y cultura. Cabe decir también que nos tenemos que conformar con datos trimestrales, ya que es imposible encontrar la ejecución presupuestaria por finalidad y función en el mes en curso, y nos hubiera gustado mucho saber cómo se encuentra el gasto en finalidad educativa a 15 días de acabar el año en esta instancia de votación del presupuesto 2022. Pero bueno, como no lo podemos ver, ¿qué hacemos? En base a los datos recientemente publicados para septiembre y para lograr devengar, es decir, proyectamos. Está claro que esto no lo hago yo solo, nos ayudan los muchachos que saben, los economistas, ¿qué nos dicen? Miren, para lograr devengar la totalidad del gasto presupuestado al cierre del 2021, se estima que el gasto promedio mensual en educación y cultura para los últimos 3 meses del año debiera ser igual a 14.000 millones de pesos por mes. Es decir, para que den los números y para que me puedan decir, ves, Cosar, que hablas de más, ves que te equivocás, tienen que gastar 14.000 millones de pesos por mes en los últimos 3 meses, 50% más por mes de lo que gastaron en los nuevos primeros meses. Raro. Ojalá los números, cuando llegue la cuenta de inversión, demuestren que yo estaba equivocado. Por lo pronto, permítanme decir que no creo que eso suceda y lo que nos van a demostrar los números es que subejecutaron, le sacaron plata de educación para pasarla a otras partidas que para nosotros y para los cordobeses no son prioritarias. Considerando la quieta presupuestaria y el gasto devengado promedio mensual, si el gobierno no logra acelerar el gasto en educación y cultura como lo proyecta, la subejecución para el cierre del ejercicio actual se estima en un 89% respecto al presupuesto original. Hilando aún más fino,
si se analizan los programas del Ministerio de Educación para el 2022 y el 2021, se observa que durante los primeros 9 meses del 2021, de los 30 programas que dependen de este ministerio, el 60% se encuentra en estado de subejecución, promediando el 32% de ejecución, mientras que 6 de estos programas recortan su crédito presupuestario durante el año 2021. De igual modo, en el presupuesto 2022 hay 2 programas que desaparecen, comparando con el presupuesto 2021. El programa 369, vayan avisándole, proyecto de mejoramiento de la educación rural, PROMER, y el programa 382, plan de mejora institucional. Imagino yo que desaparecen porque están subejecutados, 7% uno y 0% el otro. Mientras tanto, algunos programas redujeron nominalmente el presupuesto interanual. Por ejemplo, el programa 376 para la construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos, el programa 378 de reparación y ampliación y construcción de escuelas. Finalmente, otros programas mostraron un crecimiento por debajo de la inflación esperada para el 2022, el programa para la educación primaria. En definitiva, presidente, cuando uno ve esto, a mí me viene a la memoria, está Luciana ahí, no sé la cantidad de veces que fuimos a Carlos Paz, a la Carán de Carro. Yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que me dio. Le prometieron 800 veces, y no está la legisladora Caserio acá, porque en más de una oportunidad ella se comprometió. La situación de ella es más compleja, porque se compromete ella cuando gobierna el signo político de ella. Le han mentido en todos los idiomas, no logran que le terminen la escuela, la bendita escuela, en ese barrio de clase media laburante de Carlos Paz, a donde la deserción escolar es tremenda. 2018, 2019, 2020, 2021, no había pandemia, hubo pandemia, empieza el 2022 y la escuela sigue sin poder dictar clases. Mientras tanto, ustedes se dan el lujo de quitarle recursos a la partida de educación y directamente de borrar programas que tienen que ver con la mejora de establecimientos educativos. Por eso nosotros decimos, presidente, que tienen otras prioridades. Ustedes tienen otras prioridades. No hay tampoco, presidente, lo dije al principio, una apuesta, uno le puede agarrar por un par de meses, no le puede agarrar por 14 meses. No le puede decir a los cordobeses en noviembre del 2020, inundar la provincia diciéndole que vas a distribuir, que distribuiste, porque no lo plantean en potencial. 100.000 computadoras portátil, y a este momento creo que hay 2.000, 3.000 o 4.000, no le podés errar por tanto, porque no sos un novato, no sos nuevo en el gobierno, 20 y pico de años en el gobierno. Entonces hubo una intención de engañar a la gente, de decirle que le iban a dar lo que no le dieron. Y en el medio quedaron nuestros hijos, los hijos de ustedes, los nietos, los primos, los sobrinos, o a lo mejor, lo más probable es que los nuestros no. Los hijos de los laburantes, de los que no tienen posibilidad de ir a comprarla, se quedaron esperando. Ayer me llamó una directora, una inspectora, pidiéndome si le puedo conseguir 2 computadoras usadas porque ya no sabe más a quién pedirle para poder llevar adelante las tareas de la escuela. Ya le voy a decir después de qué localidad es presidente si me da una mano. No vamos a hablar de la situación de los docentes provinciales. Nosotros que siempre nos gusta sacar chapa de que somos mejor que los porteños, que nos quisieron enfrentar en campaña los porteños, cuando esa rivalidad para mí quedó ya en una cuestión de fútbol, de la tribuna, pero perdimos con los porteños. Porque nuestros docentes cobran por debajo de lo que cobran los docentes de Santa Fe y cobran por debajo de lo que cobran los docentes de Buenos Aires. Y porque nuestros jubilados docentes, le difieren el aumento cuando se lo dan al sector trabajador activo y se lo difieren 90 días, como bien decía el Tucho Ambrosio recién acá, a los jubilados docentes y a los no docentes. Le birlaron 3.000 millones de pesos. No digo que se lo llevaron a su casa, se quedaron en las arcas provinciales con 3.000 millones de pesos que le correspondían a los jubilados. Ahora sí, no se pudieron ocupar de ellos, no trataron el proyecto que presentamos acá, haciéndonos eco de la nota del secretario general Juan Montserrat, que nos advertía, che, ¿por qué no plantean en un proyecto derogar ese párrafo que difiere el aumento? Lo escribimos, lo presentamos, por supuesto que no hemos logrado que se trate ni por un minuto, ahora sí tuvieron tiempo, muchachos, tuvieron tiempo para que los
alicaídos bolsillos de la justicia provincial con los magros salarios que cobran los miembros del Poder Judicial, se pueden quedar tranquilos, porque a partir de hoy, cada vez que haya un aumento en la justicia federal, la justicia provincial lo va a cobrar, y si ese aumento es retroactivo, va a cobrar también el retroactivo. Se dice que se lo van a pagar en el ejercicio siguiente, pero lo van a cobrar. Y los jubilados nos están pidiendo que cuando le aumentan a los activos, le aumenten a ellos al mismo tiempo la jubilación miserable que perciben, para ellos no hay. Ahora, para el Poder Judicial, no sea cosa que se enoje el Poder Judicial a último momento, porque esta modificación es de hoy, la mencionó el legislador Limia, le garantizamos que cuando la justicia federal se aumente de manera retroactiva, que sé que los muchachos tienen por costumbre hacer eso de más de una oportunidad, acá también van a poder cobrar ese retroactivo. Entonces díganme, ¿con qué cara salimos nosotros a la gente a decirle que acá nos estamos preocupando de los que menos tienen, que acá nos preocupamos por los jubilados, que nos preocupamos por los... ni que no quiero ni hablar de los médicos, ni quiero hablar, los que se pusieron la pandemia al hombro, que recibieron bonos no remunerativos, en negro, en negro. Pagar en negro es miserable, y pagar en negro desde el Estado es doblemente miserable. Para ellos, un bono. Para la justicia, le garantizamos por ley el retroactivo. No, presidente, ¿cómo quiere que votemos esto? Ni en general ni en particular. De ninguna manera. El artículo 109 de la Ley Provincial de Educación, la 9.870, presidente, determina que la provincia debe garantizar para el sistema educativo provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al 35% del presupuesto general anual. Sepan todos ustedes, señores legisladores, que en el presupuesto 2022 no se alcanza la meta establecida por ley, que sí nos obliga, y la distancia existente entre el gasto exigido y el plasmado en este presupuesto difiere en miles y miles de millones de pesos. Bien, obra pública y vivienda. Acá hablaron bastante y bien, digo, 200.000 viviendas, decía el Tonio, 270.000 había leído yo de un informe del déficit habitacional, 300.000 dicen algunos. Nos quedamos con el número más bajo, 200.000. Si para un déficit de 200.000 viviendas, el dato que me tiran es 1.056, plan semilla, me da vergüenza. 1.050. ¿Del vida digna me hablan? ¿Del vida digna que te alcanza para construir 2 metros cuadrados? Entonces digo, no saquen pecho de lo que no hacen. No hay un plan de vivienda, no hay un programa, no piensan en la vivienda. 6% del presupuesto de obra pública. El cálculo del Tonio da 2.000 casas, el mío da 2.000 y pico. 2.000, 3.000, 300.000 viviendas. ¿Y ustedes creen que la respuesta puede ser un par de cerámicos, un inodoro, un bidet? ¿O unos pesos para que vos te arregle tu casa? Vayan a vivir ustedes a una vivienda hecha con el Vida Digna, con el Semilla, con el Lo Tengo, con el que lo pongo. Vaya alguno de ustedes a vivir ahí y cuénteme qué tal. Vamos juntos. Una noche vamos a pasar. Pero salimos corriendo de ahí, viejo. Entonces no nos digan que están haciendo vivienda, porque no han hecho vivienda a lo largo de 20 años. No han hecho, y este presupuesto no contempla vivienda, presidente. Nosotros, desde la oposición, que venimos a cumplir nuestro rol de control, pero que también presentamos proyectos de leyes, un sinnúmero de proyectos de leyes de distinto tipo, hemos presentado un proyecto, autoría del legislador Rins, compartido por todo el bloque de Juntos UCR, para crear el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat y un Banco Provincial de Tierras, para garantizar de una buena vez la construcción, la promoción y el acceso a la vivienda digna y sustentable como actividad prioritaria, porque entendemos que este gobierno no tiene un plan para la vivienda. Y es urgente un plan serio de desarrollo habitacional que respete el círculo virtuoso económico y social que se genera al unificar la construcción de vivienda con calidad, vivienda con calidad. A todos nos gusta vivir en una casa, no en una tapera, y este proyecto de ley presentado, que le invito
a que lo lean, a que lo estudien. Es un aporte que hacemos desde el bloque para ver si el gobierno, en los 2 años que le quedan, que pueden ser 2, que pueden ser 6, que pueden ser 10, 2 años como mínimo seguro, pone en marcha un plan para ver si afrontamos, le entramos así de frente a un problema grave que tiene la provincia de Córdoba, que es la falta de vivienda. 200.000, 270.000, 300.000, cualquier número es escandaloso. También habló, han logrado con este presupuesto que hasta los consorcios camineros se rebelen. Hasta los muchachos de los consorcios camineros. 290 consorcios camineros, 58.000 kilómetros mantienen. Hasta ellos. ¿Por qué? Y porque para ellos no hay inflación. Para ellos no hay inflación, pero no hay inflación a la hora de actualizar el presupuesto. Es mucho más extenso, presidente, pero no los quiero aburrir. Porque se actualiza por debajo de la inflación, le están actualizando un 50% este año, pero en realidad cuando vienen tomando todo lo acumulado, la actualización debiera superar el 100%, sino que le ponen un monto fijo que dura 18 meses. O sea, en un presupuesto que te habla de 33%, en un país que sabemos que va a estar por encima del 40%, a los muchachos de los consorcios camineros les decimos, para ustedes no hay inflación. Le vamos a pagar el metro, enero, febrero, marzo, el mismo precio sistemáticamente, no lo digo yo, lo han dicho ellos en la audiencia pública, lo han dicho ellos ayer a través de un comunicado, que creo que por primera vez en muchos años se han puesto todos de acuerdo y rechazan la consideración que tienen ustedes para con ellos a la hora del presupuesto 2022. Bien. Consorcios Camino, empleo. En relación al trabajo, el 2020 es un año, presidente, que se va a recordar en la historia del mercado laboral argentino como uno de los más difíciles. Y si hablamos de Córdoba específicamente, la tasa de desempleo presentó un pico histórico del 19,1 para el segundo trimestre, la cuarta peor tasa de desempleo desde 1978. En el primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación de Córdoba fue la mayor tasa del país. Repito. 24 provincias. Córdoba. En el primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación de Córdoba fue la mayor tasa del país. Y en el segundo trimestre fue superada solo por un aglomerado urbano. La tasa de desempleo para Argentina fue igual al 9,6%, casi 3 puntos porcentuales menos que la de la provincia de Córdoba. Vayan a echarle la culpa a los porteños, a Alberto, a no sé quién, de que nosotros lideramos la tasa de desempleo en la República Argentina. Y si observamos el comportamiento de años anteriores, en los últimos 5 años, la tasa de desempleo de Córdoba siempre fue la mayor de la región a la que pertenece. Son datos. Los datos matan el relato. Analizando los componentes de la presión sobre el mercado laboral para los últimos 6 años, podemos observar que todos sus factores se incrementaron desde el año 2016 a la fecha. Esto es decir, que la presión sobre el mercado laboral de Córdoba crece año tras año y con ello la necesidad de un empleo para muchos cordobeses. Algunos buscando un empleo, algunos tienen un empleo, buscan el segundo, algunos tienen 2 empleos, buscan el tercero. Porque la situación de la Argentina, y en esto sí voy a reconocer que es nacional, hoy uno es pobre en Argentina con empleo. Una cosa de hoy. Aún teniendo un empleo, más de un argentino, más de un cordobés es pobre. De la comparación interanual entre el segundo trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2020, se puede señalar que si bien la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desempleo mostraron comportamiento positivo, aumentando la tasa de actividad y empleo, cuando analizamos la composición del mercado laboral de la provincia, nos damos cuenta que el aumento en el nivel de empleo está sustentado con los aumentos de la tasa de subocupación pasó del 10 al 18, la tasa de subocupados demandantes de empleo del 8 al 16, la tasa de ocupados que demandan otro trabajo del 18 al 27. Se puede observar también que muchas de estas tasas se multiplican por 2. La provincia de Córdoba está inmersa en un proceso de cambio que refleja necesidades laborales no satisfechas y sustitución entre puestos de empleo de tiempo completo y por subempleo. Estos indicadores evidencian la situación crítica que está pasando en la provincia y abren severos interrogantes sobre temas cruciales. ¿Es suficiente el gasto destinado a fomentar el empleo?
¿Eficiente? Les pregunto. ¿Es eficiente desde el punto de vista estratégico? ¿Los programas actuales ayudan al sector privado a emplear en el mediano plazo o todo lo que se hace es para el corto plazo? ¿Cuánto empleo genuino se generan con estos programas? ¿Cuáles son los resultados reales de estos programas? Lo que nadie puede negar es que la política de empleo que este gobierno inyecta en la economía provincial y también publicita no alcanzan. Los números hablan por sí solos. Lo que se está haciendo hasta ahora no alcanza. Bien, presidente, siguen datos, son todas pálidas, presidente, lamentablemente, datos, capacitación, más datos. Lo voy a incorporar por escrito. Seguridad, presidente. Puedo decir. El legislador de este bloque hace poco dejó el auto en la calle. Cuando fue le habían abierto el auto en pleno barrio, acá cerquita, le habían sacado absolutamente todas las pertenencias. No se salva a nadie. No nos toca a todos. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia de Córdoba, ocupa el segundo lugar. Ahí no estamos primero, hoy estamos segundo. Después de la provincia de Buenos Aires, en el mapa de hechos delictivos registrados en toda la Argentina para el año 2020. Para el presupuesto 2022, el gobierno provincial asignó al Ministerio de Seguridad un total de 63.953 millones de pesos, aumentando el 51% respecto al presupuesto 2021. Hasta ahí pareciera que está bueno. Sin embargo, cuando analizamos, presidente, los 18 programas que componen el gasto del Ministerio de Seguridad, se observa que el 44% de ellos se encuentra subejecutado a septiembre de este año. Subejecutando gasto en un promedio del 28% del presupuesto y presentando, por ejemplo, un programa denominado Automotor Seguro con una ejecución del 0%. Por eso, me van a escuchar repetir que el presupuesto, más allá de que se elabora con variables macroeconómicas que de antemano ustedes saben que son falsas, también nos envían un presupuesto que después cuando vamos a ver la ejecución, o sea, vos podés subejecutar un poquito, pero cero. Entonces, ¿por qué me incluiste un programa Automotor Seguro que la ejecución a septiembre es cero? Me mentiste. Cuando me enviaste el presupuesto el año anterior, me mentiste. En la misma línea de análisis, durante el 2021, 3 programas presentaron reducciones presupuestarias. El programa 750, Política de Seguridad Pública, con una caída del 61%. El 755, Seguridad Vial y Prevención, reducción del 16%. El 766, Participación Ciudadana en Política de Seguridad, una merma del 52%. 52%, 61% a septiembre, es mucho. Entonces, el dibujo, es que un dibujo. Con respecto al 2022 se detectaron 4 programas con reducciones presupuestarias comparado con el presupuesto 2021, entre ellos el programa Automotor Seguro, que ya dijimos, con una ejecución de gastos sobre el programa de Seguridad Vial y Prevención con una reducción igual al 22, el programa 766, Participación Ciudadana con Política de Seguridad, con una caída del 8, y el programa Fondo Municipio y Comuna, que está dentro del 755, Seguridad Vial y Prevención, con una caída del 5. Finalmente, hay 3 programas que incrementaron su presupuesto. Decimos todo acá, o por lo menos prácticamente todo. Menos que la inflación esperada. El programa 750, Política de Seguridad Pública, que adicionalmente está subejecutado al 29% en este ejercicio. El programa 753, Seguridad Náutica, y el programa 759, Policlínico Policía. A modo de resumen, se observan problemas de subejecución presupuestaria y reducción de, estamos hablando de seguridad, ¿no?, de partidas futuras en 10 de los 18 programas del Ministerio de Seguridad. 10 de 18, subejecución, siendo que la seguridad, espero que ustedes lo van a compartir conmigo, es una de las principales preocupaciones de todos los cordobeses frente al dramático incremento del delito, la violencia y la seguridad. Programas sociales y pobreza. En términos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el gobierno de la provincia de Córdoba, lo decía recién la legisladora, presenta su estructura presupuestaria alineada a los objetivos del desarrollo sostenible ODS. De los 83 programas presupuestarios orientados a trabajar en la línea con los 17 ODS. Vamos a decir algunos números, que probablemente acá no se hayan dicho.
Hay 83 programas orientados a trabajar en línea con los 17, y eso está bueno, lo celebramos. 12 programas, 12 presentaron una reducción presupuestaria para el 2022 comparando con el presupuesto modificado de septiembre del 2021. 4 programas desaparecieron. 11 programas proyectan un crecimiento presupuestario menor a la inflación estimada. 16 programas proyectan un crecimiento superior a la inflación. También lo decimos. Hay 16 programas que proyectan un crecimiento superior a la inflación con un promedio igual al 520%. A priori, un análisis general evidencia que para el presupuesto 2022, el 19% de los programas crece considerablemente y el 32% crece poco, no crece o desaparece. Ahora, cuando analizamos el comportamiento del gasto después del presupuesto original, o sea, en el transcurso de este año, el presupuesto 2021 nos arroja algunas dudas. En primer lugar, se puede agrupar aquellos programas asociados a un ODS que desaparecieron en 2022 comparado con el 2021. Entre estos podemos mencionar el programa para finalización de estudios para jóvenes y adultos. Fuera. El programa de mejoramiento de educación rural. Le llamamos 2 de educación. El programa Agua Potable y el programa Vialidad, Plan de Seguridad Ciudadana. 2 de estos programas se encuentran muy subejecutados en el 2021, probablemente por eso directamente lo hayan eliminado para el 2022. El programa de mejoramiento de educación rural, PROMER, presenta una ejecución del 7% en el 2021 y el 12% en el 2020. 2 años, ¿no? 2 años consecutivos, no te podés equivocar, te podés equivocar en el 2020, en el 2021 tenés que corregir. Ahora, cuando en el 2020 ejecutaste el 12 y en el 2021 ejecutaste el 7, está clarito que de antemano pusiste algo que dijiste, lo pongo acá, después lo saco y lo pongo para algo más interesante. El programa Vialidad, Plan de Seguridad Ciudadana, presenta una ejecución igual a 0% en el 2021 y 1% en el 2020. 0% en el 2021, 1% en el 2020. En conclusión, el presupuesto original 2021, estos programas sumaron 637 millones, luego durante el año se aumentó el presupuesto hasta 1.378 millones y finalmente arrancan con 637, se aumentan a 1.378 millones, pero finalmente se termina ejecutando 199 millones. Los ODS involucró son educación de calidad, agua limpia y el saneamiento industria, innovación e infraestructura. En definitiva, el presupuesto original, presidente, es una imagen alejada de la realidad. Sigue, me parece que debe estar... Sigue. Datos, presidentes, que se lo voy a... Todos tienen que ver con subejecución, muy por debajo de lo presupuestado. En definitiva, voy a ir al resumen. Nuevamente, los presupuestos originales son una imagen alejada de la realidad, nos mostraron un aumento presupuestario en 2021 comparado con el 2020, luego subejecutaron los programas en el 2021 para después reducir el monto asignado en el presupuesto 2022. Repito, nos mostraron un aumento presupuestario en el 2021 comparado con el 2020, luego subejecutan lo del 2021 para después reducir el monto asignado en el presupuesto que se está tratando ahora, que es el 2022. En tercer lugar, existen 11 programas que durante 2022 proyectan variaciones presupuestarias menores a la inflación. No los voy a aburrir con eso. Algunos se mencionaron acá. El programa de fortalecimiento habitacional, que se ejecutó solamente un 54% a septiembre y un 17% al cierre del 2020. Fortalecimiento habitacional, no sé si les suena, habitacional, viviendas, 17% al cierre del 2020, 54% a septiembre del 2021. Los números hablan por sí solos de que ustedes no destinan recursos en serio para enfrentar el problema de la vivienda. El programa Atención Integral para Personas Mayores, etcétera, Desarrollo Emprendedor y un sinnúmero de programas, presidente, que no están bien, que no le están destinando los recursos que corresponden. En cuarto y último lugar, existen 16 programas asociados a un ODS que presentan crecimiento superior a la media total y que en promedio crece un 530% entre el 2022 y el 2021. A priori uno podría pensar que es la parte linda del presupuesto. No obstante, el 56% de estos programas se encuentran subejecutados a septiembre del 2021, por lo cual no entendemos por qué la provincia aumenta el crédito presupuestario en 2022, siendo que en 2021 lo subejecutó.
Los programas subejecutados en promedio presentan un crecimiento presupuestario igual al 752% en 2022 y están ejecutados en promedio un 20% a septiembre del 2021 y un 31%. Es decir, en el año 2020 ejecutaron un 31%, a septiembre del 2021 un 20% y para el 2022 nos dicen que van a crecer un 752%. Algo no está bien en Córdoba. Sigue, presidente. Es larguísimo. Página 38. Después voy sobre los programas, hablo del boleto obrero social, el 63% de estos programas se encuentran subejecutados, entre ellos, digo porque lo mencionaron, el boleto obrero social, el boleto social cordobés, el Banco de la Gente, asistencia y prevención de la adicción, programa de fortalecimiento institucional, Fondo para la prevención de la violencia familiar, Fondo para la prevención de la violencia familiar, programa de formación profesional, boleto educativo gratuito del adulto mayor, todos esos programas subejecutados. Los últimos 5 presentan niveles de subejecución. A ver, ya termino, no se enojen. Los últimos 5 son programas de empleo y becas académicas, capacitaciones de género, Ley Micaelo, boleto gratuito del adulto mayor, boleto educativo gratuito, programa de formación profesional y capacitación laboral. Los últimos 5, atenti a estos números, los últimos 5 programas presentan niveles de subejecución a septiembre del 2021 iguales al 15, 11, 10, 9 y 4% respectivamente. El 47% de estos programas presentaron una disminución presupuestaria durante el transcurso del año 2021, evidenciando una quita presupuestaria total igual a 1.541 millones de pesos. En promedio, cayeron el 16%, sobresaliendo el programa Boleto Educativo Gratuito, que evidenció una caída del 60%. Yo imagino que esta parte debe tener que ver con la pandemia, con las escuelas cerradas, los chicos no tomando el colectivo, entonces imagino que viene por ahí. Pero bueno, lo cierto es que cayó el 60%. También cayeron la asignación presupuestaria para la sala cuna, ¿no? Para la sala cuna. También le quitaron recursos a la sala cuna, programa creado por este gobierno por ley, que a diferencia del PAICOR, que nosotros hemos presentado un proyecto para que el PAICOR sea reconocido por ley, no tiene ley el PAICOR, el programa Sala Cuna sí tiene, bueno, pero también está desfinanciado el programa Sala Cuna con otra serie de programas de empleo, formación profesional, Córdoba con ella, fondo, etcétera, bla, 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 bla. La realidad, presidente, es que la provincia tiene el 46% de la pobreza, presidente, legisladores, y no hay un plan para erradicarla. Dijimos que no hay un plan para ver cómo hacemos para revertir el déficit habitacional, que está entre 200.000 y 300.000 viviendas, y también Córdoba tiene un 46% de pobreza y no tiene un plan serio que presupueste y ejecute para enfrentar la pobreza. Esta es la triste realidad y no podemos, presidente, obviarla y dejar de decir también que para un tema tan delicado necesitamos datos. Necesitamos información en tiempo real, necesitamos información de manera mensual, aunque más no fuere, no trimestral. Precisamente el acceso a la información es vital. Próximo al inicio del año 2022, una ejecución trimestral en PDF. Hoy nos anunciaba el vicegobernador que está dando pasos importantes y lo felicitamos en lo que tiene que ver con el expediente digital. Bien, pero le tengo que decir que entrando el 2022, que la ejecución trimestral esté en un PDF, es decir, que uno no puede hacer absolutamente nada más que imprimir y ponerse a trabajar, eso atrasa. Donde no tenemos información de los subprogramas, no tenemos información de instituciones como EPEC, no tenemos información sobre la cobertura de cada uno de los programas, es algo que nos aleja del desarrollo, presidente. Entonces, de cara al 2022, necesitamos no solamente cumplir con el presupuesto, enfrentar los problemas, sino que la información esté en formato reutilizable para que nosotros y ustedes podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Entendemos que muchas de estas cuestiones están normadas y otras no, no obstante siempre se puede dar un paso adelante en materia de transparencia. Voy terminando, presidente. Busqué señalar de manera sucinta, he salteado mucho, lo voy a incorporar por escrito, de por qué nosotros no acompañamos este presupuesto. Un último pedido, necesitamos datos,
más datos, datos de mejor calidad, datos en formatos reutilizables, datos que faciliten el trabajo de seguimiento nuestro como legisladores y de cualquier ciudadano que busque información pública. Información pública es pública y para que sea verdaderamente pública, ustedes se la tienen que dar a la ciudadanía de manera activa, en formatos reutilizables y absolutamente transparentes y cuanto mínimo mensuales. Y eso hoy no está sucediendo. Por último, presidente, queremos instarlos a que en futuros ejercicios este gobierno se acerque, aunque sea un poco, a la realidad de los cordobeses, que la describí o intenté describirla desde el principio de mis palabras. Dejen de lado los cálculos de costo y beneficio electoral que vienen priorizando año tras año en sus gestiones. No estamos, presidente y legisladores en las condiciones de excepción de un año atrás. Tampoco estamos votando un pacto fiscal. Tampoco se encuentra en juego la gobernabilidad. ¿Y por qué digo esto? Repito, no estamos votando un pacto fiscal, no estamos en condiciones de emergencia como estábamos el año pasado, no está en riesgo la gobernabilidad. Lo digo, presidente, porque acompañar este presupuesto es decididamente darle espalda a la ciudadanía que votó por una oposición que ejerza el debido control de las políticas provinciales. Repito, no está en juego la gobernabilidad, le sobran los votos, 51 legisladores y están todos presentes, ¿qué hacemos por Córdoba para votar esta herramienta? Votar este presupuesto es darle la espalda a los que han depositado nosotros, la oposición, el rol ineludible, indelegable, que es controlar las finanzas y el accionar del gobierno provincial. Por eso, presidente, como bloque de Junta Unión Cívica Radical, votamos de manera unánime en contra de esta ley de presupuesto, en contra de estas 3 leyes, en contra de este paquete económico enviado por el Ejecutivo Provincial. Como legisladores de Junta Unión Cívica Radical y como legisladores de Juntos por el Cambio, estamos haciendo, presidente, señores legisladores, lo que hay que hacer. Estamos al lado de la gente como debe ser. Nuestro voto, no hace falta que lo repita, pero por las dudas es absolutamente en contra. Nada más, señor presidente.